El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Hoy vamos a mirar la sexta copa del Apocalipsis. Vamos a estar para eso en Apocalipsis capítulo 10, versos 12 al 16. Dice la palabra de Dios: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra, en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra. Te rogamos, oh Dios eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador, háblanos por medio de esta palabra, instrúyenos, haznos entendidos de los tiempos y de los acontecimientos que están por suceder. Haz sensible los corazones y ayúdanos, Señor, a entender tu lenguaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos llegado a la sexta copa de las plagas, de los juicios finales del libro del Apocalipsis, libro que nos habla de los acontecimientos que van a suceder pronto. Tal vez para algunos falte mucho tiempo, pero el Señor dice que es pronto, porque nosotros vivimos segundos frente a la gran eternidad que nos espera. A unos en vida eterna en Cristo Jesús, y a otros en confusión y condenación. Este mensaje que tenemos aquí nos está hablando de un acontecimiento que el mundo lo verá. Aquellos que se hayan ido con Cristo Jesús no lo verán, pero nosotros tenemos que enseñarlo y tenemos que conocerlo para mantenernos firmes en la fe en Jesús y no desmayar, sino al contrario, fortalecernos más por medio de su Espíritu Santo y de su palabra. Porque los días son peligrosos, los días se están acortando y pronto el Señor viene por su iglesia. Todos aquellos que estén guardados, todos aquellos que estén, como dice el Señor, velando, se irán con Él. En esta copa, que es la sexta copa, que el ángel va a derramar por orden de Dios, hay varios elementos importantes que vamos a remarcar. Vamos a mirar el primero. Uno de los más llamativos, o el primero mencionado, es que la copa de la ira del Señor se va a derramar en el gran río Éufrates. Esta es una señal importante, porque el río Éufrates es un río que conocemos, lo vemos hoy, atraviesa por lo menos 3 naciones, nace de la unión de 2 ríos que nacen en los montes de la Anatolia, y allí está, como una evidencia, como un testimonio real de todo lo que se va a cumplir durante los días finales. Miremos entonces un poquito más de cerca cada uno de los puntos que se mencionan en estos versículos que tienen que ver con la sexta copa. Miremos el gran río Éufrates. El río Éufrates, su nombre significa el que fluye bien,
fructífero, río bueno y abundante. Este río es uno de los más antiguos mencionados en la Biblia, junto con el río Tigris. Sin embargo, el que tiene más significado espiritual es el río Éufrates. Dice la Biblia en Génesis 2:14 que el río Éufrates era uno de los brazos de un gran río que nacía en el Edén y regaba toda la tierra. De esta forma, este río pues tiene una existencia de cuántos miles de años. Su cauce ha estado allí, se ha mantenido. Es un río bíblico, un río con significado espiritual que debemos tener siempre presente. El río Éufrates, increíblemente, asombrosamente, es un río mencionado en la Escritura como límite de la tierra que Dios le prometió al patriarca Abraham. Así es, todas las naciones tienen límites. Todas las naciones tienen un punto que les limita con la otra nación, la nación vecina. Así Colombia limita, por ejemplo, al oriente con Venezuela, al sur limita con el Perú, con Brasil, etc. Estados Unidos al norte con Canadá. Bueno, la tierra que Dios le prometió al patriarca Abraham limitaba hacia el oriente con el río Éufrates. El río Éufrates era la parte que dividía lo que le pertenecía por derecho divino a Abraham y la nación ajena o vecina que estaría allí. Hay otros límites de la tierra, usted los puede ver en Deuteronomio 1:11 y otros pasajes más. En muchos pasajes se repite los límites que Dios le dio a esta tierra. Aquí le está diciendo a Abraham, después a Moisés, mira, el límite de esta tierra que voy a darle a tu descendencia será desde el río de Egipto, que es el río Nilo, ya ese es otro tema, hasta el río grande, el río Éufrates. Si usted mira, es una tierra bastante amplia, una tierra llena de ríos, una tierra rica, una tierra importante. Esa es la tierra que Dios escogió. Entre otras cosas, esa tierra está en el centro del globo terráqueo. Es el ombligo del planeta. Y es la tierra que Dios escogió. Entonces, todo esto lo vemos aquí. Ese es el motivo, entonces. Ahora podemos darle un poco más de sentido a las enseñanzas que hemos venido recibiendo a través de esta disertación de temas de lo que dice la Escritura acerca de los eventos del fin, que usted puede ver allí en Didascalia TV Net. Realmente hay un plan de Dios con esta tierra. Y este plan se va a llevar a cabo. Sin embargo, Satanás, viendo la promesa que Dios le había hecho a Abraham, viendo el plan estratégico y eterno que Dios tiene con esa tierra, Satanás hizo algunas cosas. Trasladó hacia Canaán a todas aquellas personas que no querían nada con Dios. Se adueñó, digamos así, usurpó el derecho legítimo que tenía la descendencia de Abraham y ha hecho desastres en esa tierra. Usted solamente tiene que ver las noticias, puede entrar a internet y ver los mapas políticos que hay y se va a dar cuenta de que aproximadamente en el año 1948, cuando Israel, la ONU, le otorga el derecho de habitar en su tierra, lo que le asignó fue una tierra muy pequeña, algo bastante fraccionado incluso, con muchos conflictos políticos por las personas que se habían adueñado de esa tierra, hoy llamados palestinos, conocidos así pues. Entonces, esta tierra es extensa desde el río Nilo, y si hablamos del río Nilo, el río Nilo está en Egipto. Y ahora Éufrates, el Éufrates nace en Turquía, atraviesa parte de Siria y parte de Irak, desemboca en el Golfo Pérsico. Toda esa tierra entonces sería
es la tierra que Dios le prometió a Abraham y a su descendencia. Eso quiere decir, entre otras cosas, que todos los países que están allí, dentro de ese esquema político, por ejemplo, tenemos a Arabia Saudita, tenemos a Irán, Jordania, imagínense, y no voy a seguir porque podría terminar aquí en un conflicto militar o político por esta enseñanza. Pero me estoy refiriendo a lo que dice la Biblia. Y nosotros creemos en lo que dice la Biblia. Porque la Biblia es la palabra de Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Así que, siendo así, Satanás decidió adueñarse de toda esta zona y hasta el día de hoy estos habitantes que no profesan la fe en el Dios de Israel han tomado esta tierra como su posesión. Un detalle que tenemos que mencionar porque no podemos pasarlo por alto, está muy asociado con la misma enseñanza, es que en Apocalipsis capítulo 9 hay otro sexto ángel, fíjese, sexta copa, sexta trompeta. Hay un contraste, un orden en la ejecución de todos estos juicios. A este ángel se le da la orden de desatar los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Entonces, el río Éufrates nace de la unión de 2 ríos que están en Turquía. Quiere decir que ese punto donde el río Éufrates es identificado ya como un río distinto, un río que tiene ya un solo cauce, un solo recorrido, allí, en ese lugar árido, para ver un río es un lugar muy árido, muy seco, una tierra que no produce pues gran, importante agricultura, pero es por el ambiente espiritual que hay allí. Esos 4 ángeles malos, ángeles caídos, van a ser desatados durante el tiempo de la gran tribulación, específicamente de la segunda mitad en adelante. Serán desatados esos ángeles. Ellos tienen a su cargo un enorme ejército. Otra situación es que en el día de hoy, científicos y ambientalistas reportan que el caudal del río Éufrates ha disminuido en forma acelerada. Algunos preguntan que si es por causa del juicio que está mencionado en la Biblia. Bueno, tengamos presente que no solamente este río, otros ríos también están viviendo, y sobre todo por épocas más marcadas, tiempos de sequía. Pero aquí debemos ver que precisamente la sexta copa se va a derramar sobre el río Éufrates. Si nosotros asociamos esto con las anteriores plagas, anteriores juicios que están mencionados, claro, el río se va a secar porque el mar ya estará totalmente contaminado. Entonces, una plaga o un juicio conduce a otro juicio. Eso es lo que podemos aclarar, tener en cuenta con respecto a este gran río Éufrates. Ahora viene el motivo por el cual Dios permite que este río se seque. Esto es lo que no solamente alerta, pone en alarma la explicación profética, sino que es el objetivo principal de la sexta copa. Los reyes del oriente, dice el pasaje, que el río Éufrates, el agua de este se secó. Es un evento futuro. Usted sabe que el apóstol Juan está narrando una visión que vio, pero es una visión de eventos que no han sucedido. Entonces, el agua del río Éufrates se secará para que esté preparado para el camino de los reyes de Oriente. Y aquí es donde viene el conflicto bélico, el conflicto militar, en el que estos gobernantes orientales se van a mover del oriente al occidente. De oriente a occidente. Por eso es que se llaman los reyes de Oriente. ¿Qué podemos pensar con respecto a estos reyes de Oriente?
¿Qué podemos decir? Sin ir más allá de lo que realmente dice el pasaje. La profecía tiene cierto espacio para especular en algunos predicadores, algunos maestros. Entonces en esto hay que tener cuidado para no decir cosas que están por fuera del entendimiento correcto de la Biblia y de la profecía de los eventos que están por venir. Tenemos que aceptar el hecho de que hay una limitación. A pesar de que Dios nos ha dado su Espíritu Santo, hay muchas cosas que todavía no podemos decir con certeza y tenemos que reconocer que no vamos a verlo y a entenderlo todo 100% como si ya estuviera aconteciendo, porque son eventos que están dentro de un velo profético. Entonces, si nosotros nos arriesgamos a afirmar cosas que no están claramente escritas en la palabra de Dios, podemos terminar inventando una herejía, hablando de algo que no nos consta. Entonces, miremos estos reyes del Oriente. Creemos que es una alianza militar entre gobiernos humanos. Una alianza militar con el objetivo de cruzar hasta Occidente. Creo que el río Éufrates, es mi concepto personal, no es un impasse para que los reyes orientales se acerquen y lleguen, invadan a los territorios occidentales. Pero hay un motivo especial por el cual el río Éufrates sí es mirado como una barrera que debe ser atravesada. Lo que pasa es que el río Éufrates es el punto limítrofe espiritual de la tierra que es de Dios, que Dios le prometió a Abraham, y las tierras de los gobiernos de las naciones que no son tierra de Dios. Entonces el río Éufrates es como una especie de puerta que se va a abrir, políticamente hablando, para que todas esas naciones enemigas del pueblo de Dios, que es Israel y está hacia la zona occidental, puedan pasar. Es un significado importante porque todas las naciones tienen puertas, todas. Y en este caso, esa sería la puerta limítrofe que separa a Israel de todas estas naciones que se van a declarar enemigas militarmente y políticamente de Israel. Por lo tanto, es bueno que hagamos una aplicación importante. Dios ha prometido muchas cosas. Seguramente tú estás pensando en este momento de todas aquellas cosas que Dios te ha prometido. Hay que ser prudentes. Todo aquello que Dios ha prometido, todo aquello que Dios se ha comprometido a cumplir en tu vida, si el enemigo lo sabe, el enemigo le va a poner el ojo. Ese hijo, esa hija, a través de la cual Dios te ha prometido bendecirte. Ese ministerio, tal vez. Todo aquello que puede ser fuente para tu bienestar, para tu prosperidad. Todo lo que Dios te ha prometido. Hablemos también en términos muy literales. Casas, terrenos. Todo aquello que sabes que Dios te ha prometido, que lo estás pleiteando, que lo estás a punto de adquirirlo, el enemigo le va a poner el ojo. No hay tierra en todo el globo terráqueo tan peleada, tan disputada como la tierra que Dios le prometió a la descendencia de Abraham. Hasta el día de hoy, esa tierra todavía está en conflicto. No cesa. Y van a seguir hasta que venga Cristo, que es el que va a ponerle fin al conflicto. Por lo menos en la batalla de Armagedón, que también está aquí mencionada. Así que tengamos presente que estos reyes de Oriente vienen. Ellos vienen a invadir la tierra de Israel y traen una maquinaria que va a llegar por tierra. Imagínense toda esa cantidad de tanques que van a atravesar por ese río que ya estará seco para rodear la tierra escogida, la tierra del Señor, la tierra de Israel. Estos gobernantes y sus ejércitos, ahora, ¿recuerda usted la sexta trompeta?
Bueno, estos gobernantes y sus ejércitos serán poseídos por una horda de espíritus en forma de langostas. Estos espíritus inmundos salen del abismo, porque el abismo, ¿dónde tiene la entrada del abismo, espiritualmente hablando? Allí, en el nacimiento del río Éufrates. Por allí se entra. ¿Por qué por allí? Porque esa es la tierra que Dios escogió para su pueblo. Allí inicialmente estuvo el jardín del Edén. Acuérdese de ese detalle. Por eso es que esa tierra hace parte de una ventana que en misionología se conoce como la ventana 1040. Por lo difícil que es la predicación del Evangelio en esa zona. Ya usted sabe cuál es el ámbito espiritual, el mover espiritual que hay en esa región, donde es difícil predicar el Evangelio. Ahora hablemos de las 3 bocas de la iniquidad. Se nos dice aquí, vi salir de la boca del dragón, 1, de la boca de la bestia, 2, y de la boca del falso profeta, 3. 3 espíritus inmundos a manera de ranas. En otras palabras, la iniquidad es un misterio. Así nos lo dice el apóstol Pablo. La iniquidad es un misterio. Y no debemos entrar más allá de lo que la Biblia enseña con respecto a lo que es la iniquidad. Pero aquí tenemos a estos 3 personajes. Es una revelación que Dios nos está permitiendo ya desde ya entender, ver. El dragón es Satanás. La bestia es el anticristo. Y el falso profeta es la otra bestia. Son 3 entidades malignas cuyo objetivo es dirigir los reyes de Oriente mediante órdenes gubernamentales para cruzar y llegar hasta Israel y borrar, según ellos, a Israel del mapa. Esto tenemos que mirarlo un poquito más de cerca con lupa, porque cuando estas entidades hablan, están hablando, pero están saliendo ranas de sus bocas. ¿Por qué? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Hoy los ministros, los falsos ministros, cuando ellos enseñan, lo que sale de su boca son ranas. ¿Qué son las ranas? Espíritus inmundos. Aquí lo dice el mismo texto. Son espíritus inmundos. Es como un acto de hechicería. Estas personas enseñan y la gente que no es entendida en la palabra de Dios, la gente que está buscando por aquí, buscando por allá el milagro, ellos caen. Ellos son cautivos de este acto de hechicería por parte de estos falsos ministros. Por eso es que tú no puedes escuchar a cualquiera. Si tú tienes un pastor, escucha a tu pastor. Si quieres escuchar a alguien más, o si el pastor te envía, tienes que ser sensible a eso. Porque hay un espíritu que sale con el mensaje de ese pastor. Fíjese lo que dice el apóstol Juan. Probad los espíritus si son de Dios. Lo que está diciendo el apóstol es, prueba el mensaje del predicador. Prueba si el espíritu que guía a este predicador es de Dios o es del anticristo. Actualmente eso está sucediendo. Usted puede ver que a través de estos ministros salen cucarachas, lagartijas, ranas, sapos, toda clase de inmundicia, porque ellos no están guiados por el Espíritu Santo. Ellos están guiados por el espíritu del anticristo y su objetivo es perder a las almas. No podemos escuchar a cualquiera. Tenemos que ser muy cuidadosos en esto. Acuérdese que la fe, dice la palabra de Dios, la fe en Jesucristo viene por el oír la palabra de Dios. Así lo dice Romanos capítulo 10, verso 17. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Muy bien. Pero si no estás escuchando la palabra de Dios, si estás escuchando a un ministro de dudosa reputación, un ministro que no es sano, entonces no va a venir la fe a ti. Tu fe no se va a fortalecer, al contrario. La persona se debilita. La persona cae en apostasía. Producto de este mensaje hechicero, de este mensaje embrujado, que lo que hace es cautivar
voluntad de las personas, no para el Señor, sino para condenación. Observe que la rana también es un juicio que fue derramado en Egipto. Todo está escrito allí en Éxodo capítulo 8, usted lo puede mirar allí. La rana en ese entonces, y todavía tradicionalmente, era una deidad. Y fíjese, esta deidad era considerada la diosa de la fertilidad y la abundancia, la diosa de la concepción y del nacimiento. Por eso era que arrojaban a los niños hebreos al río Nilo. Era como una especie de ofrenda para esta deidad, que es un demonio. Este demonio era el que tenía la fe de los egipcios para tener hijos, para que sus animales tuvieran buenas crías y en abundancia. Esta es realmente la deidad que está siendo aquí destrozada por medio de este juicio y al que se le dedican los niños pequeños. Por eso es que tenemos la gran y asombrosa historia de cómo Moisés, sacado de las aguas, fue entregado al cuidado de la hija de Faraón para que después pudiera darle libertad al pueblo de Israel. Entonces, este es un animal inmundo. No se debe comer. Es todo lo contrario a la santidad. Yo sé que hay países donde comen ancas de rana, pero ya sabe lo que están haciendo. Y esto es muy claro en la palabra de Dios. Porque la rana simboliza aflicción, repugnancia, inmundicia. Simboliza mentiras. Ya aquí dándose el hecho de que de la boca del falso profeta, del dragón y de la bestia salen ranas, es claro que son mentiras. ¿Por qué? Porque la retórica de esta enseñanza de la prosperidad es mentira. Este trío de iniquidad que va a estar gobernando durante la gran tribulación por un tiempo medido y con el permiso de Dios, porque Dios tiene el control de la situación, nunca olvide eso. El diablo se puede levantar contra la iglesia, se puede levantar contra el creyente fiel, pero Dios tiene la última palabra, Dios tiene el control. Nunca olvidemos que todo lo que va a suceder durante la gran tribulación por el gobierno del anticristo, todo está bajo el control de Dios. Así es. Entonces, ¿qué les va a prometer el anticristo a todos estos gobiernos que vienen del oriente en contra de Israel? No sabemos. Eso hace parte de ese misterio que va a suceder, de lo que va a suceder en el tiempo final. Pero es evidente que es mentira lo que les va a ofrecer. Y además es inmundo lo que les va a ofrecer. Nada que tenga que ver con buena moral o santidad. Esto es lo que va a suceder. Cuando esta entidad de 3 personas malignas, Satanás, el anticristo y el falso profeta, van a dar una orden militar de ataque en contra de Israel, y ellos se van a mover de sus naciones y van a ir contra Israel. Ese ataque que va a ser dirigido por el anticristo tiene la intención de que estas naciones bajo engaño actúen guiadas por el anticristo. Nosotros debemos ser presentes, de tener conciencia de que todos los gobiernos prometen cosas. Pensemos en los políticos cuando están en campaña, todo lo que prometen. Prometen muchas cosas. En algunos casos, pues pensamos tal vez, tienen un buen corazón, es posible. Pero generalmente, la política de este mundo, los gobiernos de este mundo, están reseñados en la palabra de Dios como bestias. Tengamos presente eso, no dejando de orar por los gobernantes para que la iglesia pueda estar quieta y reposadamente. Ahora tenemos una advertencia. El Señor, en medio de todo esto, como es tan terrorífico lo que se está anunciando que va a pasar,
Imagínense que hoy estuviéramos aquí y saliera una noticia en los principales noticieros, por lo menos los que tratan de decir la verdad, de que todas esas naciones orientales, Rusia, China, con todas sus, Japón, Tailandia, Corea, todas esas naciones orientales van a marchar en contra de Occidente. ¿Usted se imagina el terror que causaría entre la población semejante noticia? Eso es guerra. No están marchando para hacer las paces, es para destruir. Eso va a pasar. La Biblia lo dice. Por eso es tan importante tener la seguridad, la certeza de que nuestro nombre está escrito en el libro de los cielos, en el libro de la vida, y que nuestro Señor, el gobernante supremo y eterno, el que va a reinar físicamente aquí en la tierra por siglos y por siglos, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. No debemos tener temor. Dice aquí, he aquí yo vengo como ladrón. Esta insinuación o esta declaración habla acerca de que el ladrón nadie lo espera. El ladrón no avisa. El ladrón es sorpresivo. Pero este aviso de que viene como ladrón no es para la iglesia. Es para todos los que se quedan. Es para todos los que no tienen una vida en orden delante de Dios. Por eso dice el Señor, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Este es el llamado que hace el Señor hoy a su iglesia. Las ropas son buenas acciones. Las buenas acciones nos cubren. Si no actuamos bien, entonces usted puede incluso hasta soñar que está caminando por la calle desnudo, como una señal de que tiene que cubrir su desnudez, tiene que cubrir su vergüenza. Y tenemos aquí un último y gran punto, que es la batalla de Armagedón. La batalla de Armagedón está anunciada de diferentes formas a través de la palabra de Dios. Aquí se nos dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón. ¿Quién los reunió? El dragón, el falso profeta y el anticristo. Todo esto está dirigido por un guión divino que escribió el Señor, para que todo se lleve a cabo como Él dice. Por eso es que sabemos que ya estos juicios son finales. Ya nos faltaría la última copa, que la veremos la próxima. En este evento, todas las naciones se reúnen. Ya cruzaron el río Éufrates. Imagínense que eso va a suceder, eso va a pasar. Y van a rodear a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, la van a rodear. La Biblia dice, cuando veáis, lo dice el Señor Jesucristo, cuando vean a Jerusalén rodeada por ejércitos, santo Dios, ejércitos, estos ejércitos son los que van a rodear a Jerusalén. Lo dice el Señor Jesucristo. Cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada por estos ejércitos, ¿cuáles? Los de los reyes de Oriente. Sepan que ya está cerca. Está cerca. Lucas 21:20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, dice el Señor, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Estas son las palabras literales que están aquí en Lucas 21:20. Ya sabemos qué ejércitos son. Los ejércitos de las naciones orientales. Allí usted puede incluir a los países musulmanes, los países islámicos o hinduistas. Todos los países orientales se van a reunir en contra de la pequeña ciudad de Jerusalén. Todo para destruirla. Todo está descrito en Apocalipsis 17:18. Allí está la destrucción de esta gran ciudad
que ha sido adorada por siglos, la ciudad de Jerusalén. Dice la Biblia que todo esto lo hará Dios. Así es. El libro del profeta Joel nos da claras señales de que este acontecimiento así va a suceder. Dice el profeta Joel: reuniré a todas las naciones. Ya sabemos qué naciones son. Y las haré descender al valle de Josafat. Ya usted sabe cuál es el valle de Josafat. El valle de Josafat es el valle de Jezreel. El valle Har Megiddo, conocido en la profecía como Armagedón. Es un valle que está en el norte de Israel. Sin embargo, en la zona norte de Israel. Sin embargo, ilustra a toda la tierra de Israel. Es una tierra pequeña y será rodeada por todos estos países. Todos estos países van a rodear a Jerusalén. Tengamos presente algo que no debemos pasar por alto. Esto va a suceder. Pero dice la Biblia, y aquí voy adelantándome un poquito, que cuando esto acontezca, aparece el Señor. Todo está narrado aquí en el libro del profeta Zacarías, un libro importante que debemos estudiar y tener muy presente. Dice el Señor que la ciudad será tomada. Capítulo 14, usted lo puede ver allí. Puede enlazar Joel capítulo 3, Zacarías 14 y todos los pasajes que están en los profetas. Esto está disperso en la palabra de Dios. No se ha hecho a escondidas, es algo que debe ser de conocimiento mundial. Esto es lo que va a acontecer. Dice el texto bíblico, aquí podemos leer: porque yo reuniré a todas las naciones, Zacarías 14:2, fíjese, Joel capítulo 3, y hay una distancia de tiempo entre Joel y Zacarías. Reuniré a las naciones en batalla contra Jerusalén. ¿Cuáles son las naciones? Los reyes de Oriente. ¿Dónde está mencionado? Apocalipsis 16. Conozca lo que viene para este mundo y no piense que falta mucho. Ya se está acercando, está cerca, está a la puerta. Dice la palabra de Dios: la ciudad será tomada, las casas saqueadas, las mujeres violadas. Fíjese, con respecto a este dato, hay un grupo de practicantes, enemigos de Israel, islámicos, que tienen como arma de guerra la violación de mujeres de Israel, porque de esta forma humillan a los varones israelitas y de esta forma también ellos piensan dispersar su semilla islámica. Entonces es un arma militar, un arma de guerra, y la van a usar. Dice: las mujeres serán violadas, la mitad de la ciudad irá en cautividad. Así como sucedió cuando Nabucodonosor entró en Jerusalén en el año 586 a.C., volverá a repetirse, pero esta vez no será por 70 años, como en aquella vez que el Señor le reveló al profeta Jeremías. Dice: pero el resto del pueblo no será eliminado de la ciudad. Posiblemente muchos de ellos harán convenio con el anticristo y se harán enemigos del Señor. Pero ¿qué va a pasar cuando ya Jerusalén esté rodeada? Cuando Jerusalén esté invadida y a punto de ser completamente arrasada y destruida, y todo Jerusalén y todo Israel. Mire lo que viene. Dice aquí: entonces saldrá Jehová y combatirá contra aquellos pueblos, como combatió en el día de la batalla. En aquel día sus pies se asentarán sobre el monte de los olivos. Ese monte existe, usted sabe que está allí, al oriente de Jerusalén. El monte del lado oriental. El monte de los olivos se partirá por la mitad, de este a oeste, formando un valle muy grande, pues la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y el valle de los montes será rellenado, porque el valle de los montes llegará hasta Asal, y huiréis, fíjese, huiréis como huisteis a causa del terremoto que hubo en los días del rey Usías en Judá. Así vendrá Jehová mi Dios y todos sus santos con él. Esta es una palabra que debemos tener presente. El Señor viene pronto. No tengas miedo.
Solamente agárrate del Señor. Vive como Él dice en su palabra. Él dice, el que en mí cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Nosotros ahora vendremos con Él a esta batalla. Vendremos con los ángeles del Señor. El Señor encabezará esta enorme caravana celestial que viene del cielo para establecer su reino eterno desde aquí en la tierra. Hay otro pasaje que me gustaría compartir y tiene que ver también con esta enseñanza que está en Apocalipsis capítulo 17, verso 14. Apocalipsis 17, 14 dice más o menos así, refiriéndose a ese día final que está esperando la tierra, el mundo y todos aquellos que confían en el Señor y que saben que todo va a acontecer exactamente como ha sido profetizado. Dice aquí, ellos harán guerra contra el Cordero. ¿Quiénes harán guerra contra el Cordero? Los reyes de Oriente, los que van a atravesar el río Éufrates. Ellos harán guerra contra el Cordero, pero dice aquí, el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, ¿quiénes estarán con el Señor cuando venga por segunda vez? Los que están con Él, fíjese, son llamados y elegidos y fieles. Esta es una promesa para todo aquel que está en Cristo. No desmayes, no te rindas, mantente firme. No importa si hay aflicciones, no importa si las cosas no salieron como tú pensabas. No abandones al Señor. Él está ahí contigo. Mira en cada acción, mira en cada situación que vivas la mano de Dios. Tenemos una lucha constante contra las tinieblas. Esta lucha nosotros la ganamos solamente en Cristo Jesús. Pero en esta ocasión que está mencionada aquí en Apocalipsis 16, cuando se derrame esta penúltima copa, la batalla solamente la podrá ganar el Señor. Israel, hasta el día de hoy como nación, no ha perdido una sola batalla. Pero esta batalla la va a perder, ¿sabe por qué? Porque el único que le puede dar la victoria es el Señor Jesucristo. La única batalla que Israel va a perder es la batalla de Armagedón. Tiene el Señor que aparecer en las nubes con gran poder y gran gloria para darle la victoria a los que queden, al remanente que quede de Israel. Esto es lo que va a acontecer en los días finales de la segunda mitad de la gran tribulación. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Te bendecimos, te adoramos. Gracias por permitirnos conocer estos eventos futuros. Gracias por darnos la oportunidad de prepararnos, de estar listos para cuando tú vengas por tu iglesia. Señor, ayúdanos a entender, ayúdanos a darle sentido, el sentido que tú quieres. Y sana, Señor, los corazones. Señor, da esperanza a aquel que está necesitado, a aquel que está desanimado. Dale esperanza, dale fuerza, levanta sus manos, Señor, para que no desmaye, sino que permanezca fiel, porque lo que está profetizado se cumplirá como tú lo has dicho, Señor. Gracias una vez más. Te rogamos, Padre, ayúdanos a enseñarle a los que no saben estas grandes verdades del futuro para que todos estén listos. Una vez más, Señor, recibe la gloria y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.